Hola, ¿qué tal, Jacob? Pues tremendo ganador se dan entre Almaguer de Morena y Torres Blanca del PAN, donde se termina imponiendo el mismísimo Almaguer con una tremenda tunda. Por otro lado, tiene que corregir el planteamiento amañado a Arturo Ávila a la frente de Azucena Oresti. Desde ahí empezamos mal, donde le dice que está planeando todo porque planean lo que no plantea el gobierno federal son cifras que obtienen cifras de estados y mantienen como Guanajuato, Chihuahua, gobiernos del PAN son los estados con más pues destrozos prácticamente, y Arturo Ávila poniéndose también en otro debate. Veamos primero lo que comentaba el mismísimo Arturo Ávila y ahorita comentamos. Pero hay una cifra que destaca la oposición de 70% de aumento en desapariciones, Arturo. Desde ahí ya empezamos mal, desde cómo lo estás planteando, con el respeto que siempre más merece, ¿no? ¿Por qué lo estamos planteando mal o por qué lo estás planteando de una forma incorrecta? A ver. Porque no lo plantea el gobierno federal, son las cifras que obtienen las fiscalías generales de los estados de la República. Primer gran tema. A Federico Dorin es muy fácil desmentirlo, muy fácil desmentirlo, y te voy a decir por qué. Si fuera real lo que dice Federico, que las cifras que estamos reportando no son reales, entonces tendría que hablarle ahorita a la gobernadora de Guanajuato, que es por cierto el estado donde más homicidios dolosos hay en volumen, para decirle que está mintiendo, porque ha reportado una baja su fiscalía del 61%. Después de estar trabajando en coordinación con el gobierno de México. También tendría que hablarle a Maru Campos, de Chihuahua, que por cierto es el segundo lugar con mayor homicidios dolosos y que también ha tenido una reducción significativa por estar trabajando con el gobierno federal para decir que está mintiendo. También tendría que hablarle a sus nuevos aliados de Movimiento Ciudadano en Jalisco y en Nuevo León para decirles que sus fiscalías están mintiendo. ¿Por qué? Porque también forman parte de los estados con mayor concentración de homicidios dolosos, específicamente Jalisco, y que la reducción de cifras que están reportando son una mentira. Entonces, con este argumento sencillísimo, ¿no? Sencillísimo, Azucena. Desmiento lo que dice. La realidad es que hay 7 entidades federativas que concentran el 51% de los homicidios dolosos, como lo estoy mostrando en este momento en esta gráfica. Estos estados, para que la gente nos entienda, son Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Michoacán y Veracruz. 2 estados panistas. ¿Estos son los que reportan más baja? Son los Guanajuato, fíjate. Guanajuato reportó un 61% menos en los homicidios dolosos. ¿No? Lo que esto asume, si la teoría de Federico fuera real, ya sabemos que es una mentira, porque es un mentiroso, patológico, mitómano, ¿no? Es que entonces la gobernadora del PAN en Guanajuato, pues entonces también está incrementando o llevando los desaparecidos como si fueran cifra negra, Federico. Error. A ver, con esto concluyo mi participación. Esto es lo que les duele a los señores. Una reducción del 32%, la cifra más baja desde hace muchos años. Porque la realidad es que solo empezó a bajar este número y esta tendencia hasta que llegamos a gobernar nosotros. Sí, después del desastre que nos dejó el gobierno de Felipe Calderón y del desastre que nos dejó el gobierno aliado del PRI y del PAN de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, me parece poco serio que Federico venga a tu programa a tratar de engañarte. Espérame, ahorita vamos a desapariciones, ¿no? Y concluyo con esto, para no llevarle todo el tiempo, porque quiero darle a Federico y apoyo un poquito. Es verdaderamente un acto denostable, ¿no? Que ustedes quieran o pretendan hacer creer a la gente, para la gente que nos escucha, estoy mostrando una cartulina que dice: los desaparecidos no son homicidios. Es una falta de respeto, Federico, que ustedes pretendan construir una narrativa de que la gente que está desaparecida es gente que ha fallecido. Me parece que hay madres, hay hermanas, hay hermanos, hay gente que tiene, por supuesto, la esperanza, ¿no?, de poder recuperar a la gente que está desaparecida, y ustedes en esta mesa una y otra vez han tratado de decir que los desaparecidos son homicidios. Es lamentable postura del partido. Bueno, pues ahí está, lamentable de Dorin. La autoridad con jiribilla la Azucena Oresti, increíble, pero cayendo en el juego del panista. Y bueno, por otro lado, veamos cómo se da el tremendo debate entre Almaguer y Torreblanca del panista. Noticias, como cada miércoles, debate. Agradezco mucho a Hamlet Almaguer, asesor parlamentario y miembro del Consejo Nacional de Morena, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Hamlet? Buenas noches, Juan. Gusto saludarte, a Braulio y a toda la audiencia. También, como ya ha escuchado usted, está Braulio López Ochoa, integrante de la Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Braulio. Un gusto estar contigo, Juan, y saludos también a Hamlet y a la audiencia. Y esperamos que en cualquier momento, ya está cerca, pero hay tráfico en la Ciudad de México, no importa cuándo escuche usted eso, siempre hay tráfico. A Santiago Torreblanca, miembro del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Mientras tanto, pues, empezamos. Además, una mesa de abogados con la exclusión de quien usted escucha. Vamos a hablar de la ley de amparo, porque en estos micrófonos se han dicho, pues, cosas que son muy contradictorias con respecto a esta iniciativa. A ver, Hamlet Almaguer, miembro del Consejo Nacional de Morena, ¿vulnera el derecho del mexicano esta iniciativa de ley a contar con esta herramienta para protegernos de una arbitrariedad por parte de la autoridad? No, de hecho venía escuchándote, escuché las declaraciones de la diputada Ruiz Massieu y claramente pues tiene una visión distorsionada de la minuta que se envió del Senado y del proyecto de dictamen que está en la Cámara de Diputados. Ella decía, por ejemplo, que quería aterrizar el caso en la materia ambiental. Sí, que si por ejemplo hay devastación en una zona natural y tú no puedes acreditar ante la autoridad el interés legítimo, entonces pues no hay manera en la que pueda utilizarse esta herramienta del amparo para evitar esta situación. Sí, quizás se perdió de la discusión la diputada porque ya con los ajustes
no solamente incluía los actos, digamos, inmediatos, sino los futuros, y también podía ser de manera individual o colectiva. Esto se agregó. Entonces el párrafo quedó: tratándose de interés legítimo, la norma, acto u omisión. Aquí abarca las tres cosas. ¿Un minuto? Sí, no, todavía puedes hablar. Sí, okay. ¿O ya terminaste? No. La norma, acto u omisión que sean reclamados deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva real. Aquí es donde ya se incorpora, donde ya se permite, digamos, de manera muy clara, que estas asociaciones, agrupaciones en defensa de derechos ambientales, el derecho a la ciudad y demás, pudieran presentar un amparo. Lo único que pide es que su situación sea diferenciada respecto del resto de ¿Eso qué quiere decir? Para que nos estén escuchando y no van a hablar en la doctora. Sí, en el caso de personas morales de estas agrupaciones o asociaciones, su situación diferenciada está en su objeto social. Una agrupación que sea conformada para defender derechos medioambientales lo tiene así en sus estatutos. Caso contrario a una empresa que, por ejemplo, busca un lucro en cualquier materia. Entonces, cuando tenga el objeto social, eso ya lo convierte en una situación diferenciada. Y en el caso de personas físicas, tiene que ver con el lugar en el que residen o al que asisten. Ahí está. A ver, Braulio López Ochoa, sobre este mismo tema que tiene que ver con lo que mencionaba pues la diputada de tu mismo partido, de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, que además me parece que legítimamente tiene esta preocupación al haber encontrado ella confusiones en la redacción. ¿Se atenta contra la posibilidad de que se pueda obtener un amparo ante una situación que vulnere el medio ambiente? Mira, Juan, la diputada Ruiz Massieu es una diputada que estudia mucho, además es abogada de formación, y pues realmente menciona algo que sí preocupa. No solo le preocupa a ella. Nosotros hicimos un parlamento abierto por parte del Movimiento Ciudadano. También hubo no le llamaron parlamento abierto como tal, pero fue una consulta especializada, le llamaron, de comisiones unidas a distintos actores. Invitamos a abogados y abogadas de colegios de abogados, sociedad civil, de academia, litigantes, y realmente todos concluyeron la preocupación. No fueron todos. Ulises Hermil no. Y es catedrático de la Escuela Libre de Uno de los 50 que estuvieron en el Senado. Tampoco el doctor Eduardo Andrade, que fue porque hasta Fabián Estrada lo comentó, y de hecho se ajustó a lo que Fabián Estrada mencionó. Y yo me refería al Parlamento Abierto del Movimiento Ciudadano, que como señaló Hamlet la vez pasada, hubo personas que inclusive coincidían con posturas distintas, digamos, a las que el Movimiento Ciudadano valoraba, porque lo que queremos es escuchar. Las personas que estuvieron ahí fueron contundentes, en las cuales el interés legítimo tenía que modificarse. Y se modificó. Ahora, todas ellas coincidían también en que esta modificación no es mejor del desarrollo jurisprudencial que había de interés legítimo. En derecho es muy difícil cuando hay conceptos específicos que el legislador pueda definir a rajatabla todos los casos, siempre obvias o no prevés ciertos casos que pueden darse. Entonces, siempre el desarrollo jurisprudencial, sobre todo en conceptos tan complejos como es el interés legítimo, la verdad, el desarrollo jurisprudencial, el caso a caso, te permite ir definiendo mucho mejor. Entonces, era mejor no tocar el concepto de interés legítimo y dejar lo que jurisprudencialmente se había hecho para justo cuidar todos esos casos que, como mencionaba la diputada Ruiz Massieu, como mencionó varios, pues preocupan que ya no se puedan amparar ante esas situaciones. ¿Se mejoró? Sí, se mejoró. Era mejor dejar como estaba, sin lugar a dudas. Voy con Santiago Torreblanca, que ya llegó como puntual, además, en tu momento, Santiago, bienvenido por parte del Partido Acción Nacional, para que nos des tu opinión con respecto a la reforma a la ley de amparo. Un minuto y medio. Pero una definición que limita necesariamente, porque es muy diferente que yo hable de todos los colores a que yo los quiera enumerar y hable de rojo, blanco, negro, azul, porque siempre me va a faltar uno. Me va a faltar el fuchsia, me va a faltar el beige. Entonces, no tiene caso hacer una definición de interés legítimo que acaba siendo un amarre de manos para la labor jurisdiccional creativa. Ahora bien, sí mejoró un poco, sí, porque meten los intereses colectivos expresamente. O sea, sí mejoró como venía. A decir otra cosa. Pero también decía que había problema desde un inicio. Y después... A ver, yo estoy hablando de lo que se vino a decir aquí. Aquí la diputada Ruiz Massieu de tu partido vino a decir otra cosa, que no estaban protegidos los intereses colectivos. Y hace 2 semanas decías que no había problemas, Hamlet. Estás diciendo que qué bueno que se modificó el concepto de interés legítimo. Yo digo que quedó muy claro que hay interés colectivo. Sí, eso está. A ver, Santiago Torreblanca, coincides en que hay también interés colectivo. Sí, lo metieron ahorita, lo que fueron los cambios que se hicieron. De hecho, hubo únicamente 2 cambios. Después del duende. El duende hizo el transitorio y este sí fue expreso. Ese sí tuvo nombre y apellido el autor. Manuel Huerta. No, el Huerta fue el del duende. No, pero esta reserva no era de Huerta. Esta no era de Huerta. Sí mejoró porque meten expresamente la palabra colectivo, pero sigue sin gustarme por el beneficio cierto y directo. Porque se puede llegar a prestar interpretaciones y un juez que no sea tan garantista acaba cosechando por esto. Siempre hay que ver cómo se amplía la justicia para el gobernado y no cómo se le amarra a las manos y se le restringe. A ver, Hamlet, ¿qué pasó con el duende? Tú que te andas paseando en los pasillos del Senado. ¿Por qué cambian la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum? Ahí le metieron un plumazo, el duende se brincó las redacciones al legislativo. Tendríamos que preguntarle al duende, pero mira. No le preguntaron, sí le preguntaron. Si no le preguntaron, muy mal que no le hayan preguntado. Claro, mira. Regresando a lo que comentaba... Ahorita voy. Nada más permíteme contestar algo que decía Santiago. Decía que estaba muy limitado, que estaba muy restringido. Pero es que aquí la definición del artículo 5 habla de normas, de actos o de omisiones. Yo no sé qué otra cosa se le ocurre a Santiago que no sea un acto, una norma o una omisión. No, ninguna, pero entonces incluye ya. ¿Me estás de acuerdo que no, porque el acto puede consistir en cualquiera de estas tres. Pero me refiero a la circunstancia particular del gobernador. Por eso, es decir, a ver, que la afectación sea cierta y directa. No, dame un caso de un acto, una norma o una omisión que no esté considerado. Estamos hablando de otro caso. La afectación está en la parte diferenciada. Te pongo el ejemplo de una persona que es vecina a la construcción del Tren Maya. Sí puede, porque su situación es diferenciada. No dice real y directa, dice real y diferenciada. Nunca dice directa. Eso no está en la definición. Aquí está el artículo 5. Real y diferenciada.
no dice directa. No, pero viene de tal forma que su anulación produzca y ahí es donde sigue un beneficio cierto y directo. Pero tú estás hablando de la afectación del beneficio. Afectación del beneficio. Es decir, no, tu beneficio no es real y directo. Un juez que no fuera tan garantista. ¿Sabes qué? Te lo desecho. El beneficio dice cierto, no dice directo. Pero le quitaron el directo por lo menos. Entonces, ojalá se actualizaran en cómo está el documento, porque hay otras cosas que no están. O sea, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Santiago, ¿en qué parte dice directo? ¿En qué parte, Santiago, venía la iniciativa original y le quitaron el cierto? Bueno, ya no viene. Viene cierto. Viene directo. ¿Y cierto qué implicaciones tiene? Que no tiene con directo. Lo mejor, entonces, ¿para qué tenemos todo el párrafo? Bueno, ya terminé de contestarle. Ahora vamos a lo siguiente. No están actualizados en cómo quedó el artículo. Y es momento de que Braulio haga uso de la palabra. De actos ciertos, Juan, pues ocurrió el tema del duende. Y creo que es otro dilema que ocurre en el entender justo qué está sucediendo. Manuel Huerta había hecho ya algo similar. Si nos acordamos en la reforma al Poder Judicial, metió también una reserva para efectos de que los comités de evaluación, después de que definieran sus candidaturas, fueran no candidaturas, sino fueran precandidaturas, porque las iban a mandar los poderes para censurar, tener un veto sobre lo que emitían los comités de evaluación. Y también lo regañó la presidenta en la mañanera siguiente. Está sucediendo lo mismo. Hay 5 casos, por lo menos, sumamos los CNDH, la reforma constitucional para la inimpugnabilidad de reformas constitucionales. O sea, hay varios casos en los cuales están metiendo goles a la presidenta y nada más se hacen patos. Entonces, aquí la pregunta es qué están buscando y qué está sucediendo dentro del oficialismo para efectos de que esto suceda. Y aparte aquí la discusión es menor porque el transitorio sí afecta garantías constitucionales, derechos constitucionales previstos, principios en la norma constitucional y se la están saltando. Y ahorita quieren darle la vuelta cuando es evidente que le están acusando a la presidenta, le están viendo la cara por lo que parece y veamos cómo es la cosa. Sí te puedo decir una cosa, a la presidenta de México nadie le ve la cara ni se la va a ver nunca y quienes las han subestimado les ha ido muy mal. Sí. Está el intento claro, ¿no? La respuesta de la presidenta es contundente ante este acto y ver cómo se soluciona, pero que han sido por lo menos 4, quinto con el tema de nepotismo de reforma constitucional, son 5 casos en los cuales no son decisiones que se consensan con la presidenta y no lo digo yo, lo dicen las mañaneras del día siguiente para efectos de decir algo está pasando que pues no están tomando en cuenta la presidenta para estas decisiones importantísimas. Santiago. Y es cierto que también el duende mejoró la redacción con relación al original, pero pues ya la presidenta lo dijo y coincido con ella, que quede el transitorio original que diga que los asuntos continuarán su trámite con la ley vigente al momento de su presentación. Eso es lo mejor. Y así se hará, me parece, se ha dicho que se hará en la Cámara de Diputados. Sí. Y bueno, qué bueno que mejoró la redacción de interés legítimo, quitando uno, agregando expresamente que puede ser colectivo y eliminando que tenga que ser el beneficio directo. Fue una mejora, pero sigo insistiendo. ¿Y entonces para qué lo metes? Mejor ya borra todo ese párrafo y deja lo bueno que viene en esta ley, porque esta ley sí trae cosas buenas, reformas. Por ejemplo, trae todo la tecnología de todos los medios y bastante bien regulado. No bastante, muy bien regulado. Plazos, está bien. Oye, algo que debería ser muy lógico, de que el expediente tenga que estar plenamente integrado para la audiencia constitucional, cosas hasta lógicas. Una cosa que me gustó que no se ha dicho, que si un magistrado o ministro emite un voto particular, no te vas a esperar hasta que emite el voto particular para notificar la sentencia. Se notifique luego que lo emita, porque luego se guardaba en un cajón. Y refuerza la cosa juzgada, porque buscaban resquicios para darle la vuelta. Que de plano sí, no me gusta. Y los 30 segundos. ¿Los quiere decir ahorita o nos esperamos a la siguiente vuelta? La recusación. Te dicen que cuando sea notoria que es una chicana, una medida dilatoria, se va a desechar. ¿Te dicen a partir de cuándo? Te dice que es a partir de que el asunto se listó. Están los tiempos. Pero son los supuestos. Eso está bien. A ver, para la audiencia, lo que ocurría era cuando el proyecto se subía a conocimiento de todos los integrantes de un colegiado o de la Suprema Corte, ahí la parte que veía que iba a perder, en el fondo, lo que hacía era presentar un obstáculo, un impedimento, una recusación en contra de un magistrado que había presentado el proyecto o ministro. Solo lo que te dice, tú puedes presentar la recusación y decir, ¿sabes qué? Yo considero que tal persona no es imparcial en mi caso, pero no hasta que entregue el proyecto. No, pero yo estoy hablando del 59, no te dice que se va a desechar la recusación cuando se advierta que existen elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido entorpecido dilatar el procedimiento. El problema es que eso es de fondo. Si lo prejuzgas, pues ya no puedes entrar al fondo para ver si no. El 60 estoy de acuerdo con el caso. ¿Sabes a qué ridículo llegaron? De presentar impedimentos. Eso significaba que alguien más se tenía que pronunciar sobre si el juez estaba bien calificado o no, si era imparcial o no. Y luego, cuando venía ese segundo proyecto, presentaban un impedimento contra el impedimento. Ese es un ejemplo, A ver, Braulio, cómo yo creo que se mejoran muchas cosas. También el tema del cumplimiento de la sentencia, había el tema de multas que lo habían retirado, que bueno que lo recuperan. Sin embargo, lo cierto es que lo que más ruido ha hecho en esta reforma es el concepto de interés legítimo, por la amplitud que permitía, porque implica justo lo más relevante, de las cosas más relevantes de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Y la verdad, el desarrollo jurisprudencial es mucho mejor que lo que ahorita quiere hacer el legislador. Entonces, ¿por qué no dejemos que los jueces justo en el caso a caso sigan construyendo esas posibilidades? Pasa lo mismo con las suspensiones. Había mejor desarrollo jurisprudencial, inclusive en el esquema de la retroactividad o no, hay mejor desarrollo jurisprudencial que el legislador pueda poner. Entonces, dejemos, la verdad, de retocar cosas que no están mal y sí retoquemos las que están mal y corrijamos. Pero aquí, justo para justificar el tema de lo fiscal y el endeudamiento fiscal y el no pago, la evasión fiscal como tal, pues realmente se están trastocando otras cosas que sí ayudaban muchísimo y que sí dejan en una incertidumbre mayor a lo que estaba la gente, como es el claro concepto del interés legítimo. Vamos contigo, Santiago Torrelán. Yo quitaría ese párrafo por completo en lugar de mejorarlo, no es necesario. Un minuto, dejaría lo del 60 del tema de la recusación, pero quitaría los agregados del 59, porque pueden llevarte a prejuzgar una cuestión que debiera ser con relación al fondo. Y
endurecería las sanciones para aquellos funcionarios que no den cumplimiento a una sentencia. Pero ojo, siguen poniendo, y Hamlet me dirá que ya existe jurisprudencialmente el tema de la imposibilidad jurídica o fáctica. Sí. El problema es que ahora ya te viene por default. Anteriormente tú tenías que acreditar esa imposibilidad, no era en automático. Bueno, yo lo dejaría como estaba antes. Tú sabes que en el litigio siempre se abren incidentes de cumplimiento sustituto, porque la norma no es cuadrada. Cuando no puedes garantizar o entregar una prestación, entonces tienes la oportunidad de plantear, digamos, algún sistema paralelo para indemnizar, y eso es muy normal. Sí, les voy a decir en qué tema me preocupa. En el tema de los medicamentos de acceso a la salud. Me preocupa que el día de mañana, con fundamento en este artículo, te diga la institución, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, no tengo presupuesto, tengo una imposibilidad fáctica y por lo tanto me veo imposibilitado a cumplir. En lugar de ver el mecanismo de cumplir, ¿no sabes qué? Te ordeno que me hagas una reserva presupuestal, te pido que solicites al Congreso. Siento que pero eso no se está eliminando, esa posibilidad sigue. El criterio de los jueces se mantiene vivo, se refuerza incluso. Por ejemplo, en materia de congelamiento de cuentas, ahora quedará a criterio del juzgador, la juzgadora, determinar si la procedencia es lícita o no, sin llegar incluso al fondo del asunto, puede ser mediante un sistema previo. 10 segundos para cerrar, también son cosas que sí debían estar ahí. Por ejemplo, regular los alegatos de oídas, que las partes se tengan que ver con todo el órgano colegiado para tratar sus alegatos. El tema de la presentación de la demanda de manera oral lo haríamos mucho más accesible al juicio de amparo. Y tercero, el tema de presupuesto, recursos humanos y recursos materiales. Aunque digamos, en vez de 10 días van a ser 4. Si no hay recursos humanos y materiales para que esos plazos se cumplan, no se van a cumplir. Y seguiremos discutiendo sobre eso, me parece, la próxima semana. Este año. Y seguirá perdiendo más porque a mucha gente le da pena pertenecer a un partido en donde un delincuente como Alito Moreno es el dirigente. Hay muchos periodistas que están terriblemente decepcionados de su dirigencia. Se escuchan por todos lados. Yo a veces hablo con los gobernadores de Durango y de Coahuila y dicen, hijo, man, ya no sabemos dónde meter la cara porque nos da una pena terrible nuestro dirigente. No, o sea, una cosa increíble. Y por eso las encuestas que se publicaron hace muy poco tiempo demuestran que el 65% de las gentes que están con el PRI aprueban la gestión de la presidenta. El 67% de las personas que están con el Partido Acción Nacional aprueban la gestión de la presidenta. El 63% de las personas que están con el Movimiento Ciudadano aprueban la gestión de la presidencia, encuesta de ENCOL publicada en El País. Es decir, algo están haciendo mal para que incluso sus bases electorales estén con la presidenta y algo estamos haciendo bien nosotros para que incluso estas personas estén con nosotros. Yo reto con todo gusto a la senadora a que algún día nos vayamos a caminar a las zonas marginadas juntos y le preguntemos a la gente qué opinan de la doctora Claudia Sheinbaum y qué opinan del delincuente de Alito Moreno.